Bienvenida o bienvenido a esta exploración personal. Hoy abrimos un conjunto de materiales muy diversos, guías terapéuticas, reflexiones sobre el propósito vital, diarios de trabajo íntimos. Todos giran en torno a una cuestión central: cómo sanar las heridas del abuso emocional, a menudo de corte narcisista. Sí. Y cómo reconstruir no solo la autoestima, sino una vida con sentido propio después de una experiencia así. Es como intentar reconstruir un jardín después de una tormenta devastadora, ¿no? Exacto. Nuestra misión aquí es, pues eso, destilar las herramientas más prácticas y las ideas clave que ofrecen estas fuentes. Vamos a analizar la dinámica del abuso, esas secuelas psicológicas que pueden sentirse tan confusas, ¿verdad? Uf, sí. Como el vínculo traumático o la disonancia cognitiva. Pero sobre todo nos centraremos en las estrategias para recuperar el presente, fortalecer ese jardín interior y encontrar, bueno, un nuevo camino hacia adelante. Exploraremos ideas que pueden sonar un poco extrañas al principio, como eso de la lealtad demencial, o ejercicios que nos invitan a conectar con nuestra sabiduría interna, como el comité de sabios. También veremos técnicas concretas, como las habilidades ABC+ de la terapia dialéctica conductual. El hilo conductor será siempre ese viaje, de la confusión y el dolor a la claridad y el autocuidado. Un viaje necesario. Así que, si te parece, empezamos a retirar los escombros para ver qué podemos salvar y reconstruir. Vamos a ello. Para empezar a entender por qué estas experiencias son tan dañinas, creo que es fundamental mirar de frente la naturaleza del abuso que describen las fuentes, particularmente el de tipo psicopático o narcisista. Ajá. Lo pintan como individuos muy astutos, maestros de la manipulación, que carecen de empatía real y de culpa. Parece que hay una necesidad constante de control y de mantener una fachada, una máscara social. Sí. Y una de las guías es bastante tajante. Dice algo así como: saben lo que hacen y elijan hacer daño. ¡Qué fuerte! Sí, y es importante entender que no siempre es obvio. Algunos textos hablan de perfiles integrados, que aprenden desde muy jóvenes a manipular sin que se les note, digamos. Claro. Otros describen a los narcisistas encubiertos, que son más sutiles, usan la victimización o una falsa modestia para controlar. Pueden parecer inofensivos, pero la dinámica de fondo, pues es la misma. Utilizan la vulnerabilidad ajena. Ahí quería llegar. Una de las fuentes apunta a algo que me llamó mucho la atención. Sugiere que un porcentaje muy alto de las víctimas, quizá un 70-80%, podrían ser personas altamente sensibles. Ujú. Esto no es una debilidad, ojo, pero sí puede implicar una gestión emocional más compleja y quizá una mayor susceptibilidad al tipo de manipulación que usan estos perfiles, sobre todo si ya hay heridas previas, ¿no? Claro, porque como explican otros textos, el abusador a menudo se presenta inicialmente como un puerto seguro, una base segura, pero falsa. Ya. Anima a la víctima a abrirse, a compartir sus miedos, sus anhelos más profundos, y luego, lamentablemente, usa esa información íntima para crear dependencia y control. Es una explotación, calculada de esa apertura inicial. Las fuentes señalan comportamientos muy concretos que actúan como banderas rojas, ¿verdad? Sí, muchísimas. El gaslighting es uno de los más conocidos, hacer dudar a la víctima de su propia realidad. Esas frases tipo, estás exagerando, eso nunca pasó. Uf, terrible. También el patrón de idealización inicial brutal, el famoso love bombing, seguido de una devaluación cruel. Las desapariciones repentinas, El ghosting, que llaman ahora, sí. eso. El uso del sexo de forma instrumental, mucha seducción y luego frialdad. Y la traición, como tener ya un reemplazo listo antes incluso de romper. Son patrones, ¿eh? No incidentes aislados. Exacto. Son patrones. Y todo esto nos lleva a entender por qué es tan difícil salir. Un concepto clave que aparece mucho es el vínculo traumático. Sí. Es esa conexión intensa y muy confusa que se forma en relaciones con esta intermitencia de abuso y afecto. Las fuentes lo describen casi como una adicción. Como una adicción, sí. A pesar del daño evidente, la persona siente una lealtad irracional hacia el abusador. A veces incluso lo defiende. Es lo que una fuente llama lealtad demencial. Lealtad demencial. Se ancla en la intensidad de los buenos momentos iniciales, el love bombing, aunque esos momentos ya ni existan. Oye, y ligado a esto está la disonancia cognitiva. ¿Podrías explicarla de forma sencilla? Porque las fuentes la mencionan como algo central.
en el sufrimiento que se genera. Claro. A ver, imagina que tienes dos ideas en la cabeza que chocan frontalmente. Por un lado, la memoria de esa persona idealizada del principio, o sus palabras bonitas. Me quiere, se preocupa por mí. Y por otro lado, la evidencia de sus actos. Me miente, me humilla, me hace daño. El cerebro lucha por reconciliar esas dos realidades incompatibles. ¿Y esa lucha? Esa lucha interna genera una angustia y una confusión enormes. Es juzgar por las palabras y no por los hechos, como recalcan varios textos, algo muy común en estas situaciones. Entiendo. Es como si el software mental se colapsara, ¿no? Algo así, sí. Y las secuelas de todo esto, claro, son profundas. Los textos hablan de síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, el TPT. Efectivamente. Y no se trata solo de recuerdos, sino de flashbacks, esas imágenes o sensaciones del abuso que irrumpen en el presente y se sienten reales, como si volvieran a pasar. Exacto. Y también la hipervigilancia, esa sensación de estar siempre en alerta, esperando el próximo golpe. Es agotadora y diferente de una paranoia sin base real, ¿eh? Claro. El abandono personal, el insomnio. Y a veces aparece la disociación. La disociación. Sí, esa sensación de desconexión, del propio cuerpo, de las emociones o de la realidad misma. Pudo ser útil para sobrevivir al momento del trauma, como un interruptor automático, ¿sabes? Sí, como para protegerse. Eso es. Pero si persiste, dificulta mucho conectar con el presente y, por tanto, sanar. Frente a este panorama, que puede sonar, bastante desolador, lo bueno es que las fuentes están llenas de herramientas para empezar a reconstruir ese jardín interior que decíamos. Afortunadamente, sí. Una de las más fundamentales, y que aparecen casi todas, es aprender a volver al presente. Salir de esa rueda de darle vueltas al pasado o la ansiedad por el futuro. Y aquí entra la atención plena o mindfulness. Efectivamente. Y no se trata de poner la mente en blanco, que a veces se confunde. No. Es más bien anclarse en el aquí y ahora a través de los sentidos, observando lo que hay, sea agradable o desagradable, pero sin juzgarlo. Y proponen ejercicios muy concretos, ¿no? Sí, muy sencillos a veces. Una guía propone, por ejemplo, darse una ducha en cámara lenta, notando el agua, la temperatura, la respiración. ¡Qué curioso! O comer algo pequeño, una pasa, un trozo de chocolate, prestando atención plena a su sabor, textura, olor. Son pequeños actos para aterrizar en el cuerpo y en el momento actual, para salir de la cabeza. Y para esas emociones difíciles, que inevitablemente surgen al intentar volver al presente, mencionan la aceptación radical. Suena fuerte el término. ¿Qué significa realmente? Pues significa reconocer y permitir la realidad tal y como es en este momento, sin luchar contra ella. Ojo, no implica que te guste, ni que apruebes lo que pasó o lo que sientes, para nada. Ah, vale. Es más bien como dejar de pelearte con la lluvia. Pelear no la detiene y te agota. Aceptar que está lloviendo te permite decidir si coges un paraguas, te quedas en casa o bailas bajo ella si quieres. Me gusta esa analogía. Libera energía para actuar donde sí puedes. A veces se simboliza con el gesto de abrir las manos, como soltando la tensión de la lucha contra lo inevitable. Entiendo. Y para los momentos más duros, como esos flashbacks o los pensamientos intrusivos, una de las guías ofrece un proceso bastante claro, como en 3 pasos. Sí, es muy práctico. Primero, observar que estás teniendo un viejo vídeo mental, como reconocer el patrón. Ajá. Segundo, intentar describir la experiencia, ponerle palabras, que parece que ayuda a distanciarse un poco. Sí, externalizarlo. Y tercero, y esto me parece clave, usar los sentidos para distinguir activamente entre el recuerdo y la realidad actual. Exacto. Anclarse en el presente de forma muy física. Mira por la ventana y describe 5 cosas que ves. Toca la textura de tu ropa. Siente los pies en el suelo. Di en voz alta dónde estás, qué día es hoy, tu edad actual. Como para traer el cerebro de vuelta. Son formas de decirle a tu cerebro, estás a salvo. Eso fue entonces, esto es ahora. Romper el bucle del trauma. Otra herramienta muy práctica que describen, sobre todo para regular las emociones y reducir la vulnerabilidad a ellas, son las habilidades ABC+, de la terapia dialéctica conductual. Suena muy técnico, pero la lógica es bastante directa, ¿no? Sí, totalmente. A veces se refiere a acumular experiencias positivas, pequeños placeres, conectar con gente sana, construir maestría, hacer cosas que te hagan sentir competente, aunque sean pequeñas, como cuidar una planta, y anticiparse a situaciones difíciles para tener un plan. Vale, ABC.
Y please es cuidar lo básico del cuerpo, que influye muchísimo en las emociones. Tratar FT, enfermedades físicas, balancear A, la alimentación, evitar sustancias que alteren el ánimo, asegurar S, un sueño adecuado, y hacer E, ejercicio. O sea, cuidar los cimientos. Exacto. Es como asegurar los cimientos de la casa antes de ponerte a decorar las habitaciones. Si la base falla, Tiene todo el sentido. Y también se habla mucho del poder del diario terapéutico, ¿verdad? Una de las fuentes propone un diario específico para desprogramar la voz del abusador. Me parece una idea muy potente. lo es. Consiste básicamente en identificar esas creencias tóxicas que el abuso pudo implantar. No valgo nada, es mi culpa, nadie me creerá, ese tipo de cosas, y confrontarlas activamente por escrito. ¿Cómo? Pues con la verdad actual, con tus recursos de ahora, con pruebas que las desmienten. Es como reescribir tu propio guión interno, ¿sabes? Combatir esas mentiras con hechos. Qué bueno. Otro ejercicio similar es llevar un registro de actos reparadores diarios. Pequeñas acciones conscientes que van en contra de la dinámica del abuso, como comer sin culpa, permitirse descansar, poner un límite pequeño pero firme. Pequeños pasos que suman. Exacto. Van sumando y reforzando la nueva narrativa. Y relacionado con esto de reescribir el guión, hay un ejercicio simbólico que describen como muy liberador. El funeral de los sueños rotos. Suena un poco dramático, pero tiene su lógica. ¿En qué consiste? Pues en identificar y despedirse de anhelos profundos, a menudo infantiles. Sentirse seguro, querido incondicionalmente por los padres, por ejemplo, que no se cumplieron y que nos mantienen como atados al pasado. Buscando inconscientemente repararlos en relaciones actuales, quizá. Justo. El ejercicio propone hacer un ritual de duelo consciente. Nombrar ese sueño perdido, quizás encontrar un objeto que lo simbolice y realizar una despedida simbólica para poder, por fin, dejar espacio a lo que sí es posible en el presente. Aceptar que esa necesidad no fue cubierta entonces. Permite dejar de exigírselo al presente de formas poco realistas o en lugares equivocados. Es un paso hacia la aceptación radical del pasado. Todo este trabajo de sanación inevitablemente nos lleva a la necesidad de reconstruir la autoestima, que suele quedar muy dañada. Fundamental. Uno de los textos, basado en Walter Rizzo, insiste en que la autoestima no es vanidad ni narcisismo, sino un pilar básico del bienestar. Es reconocer nuestro valor como personas más allá de logros o fracasos. Y lo importante, recalca, se aprende, no es algo fijo con lo que naces o no naces, se puede construir. Y critica mucho esa voz interna de autocrítica despiadada, ese machaque constante de soy un desastre, no hago nada bien. Sí, la compara con métodos de castigo humillantes, que no enseñan nada, solo paralizan o generan huida. Después del abuso es fácil caer en la trampa de autocastigarse, pensando que es lo correcto o me lo merezco, pero es tremendamente destructivo. ¿Y qué propone para construirla? Pues varias cosas. Primero, aceptarse incondicionalmente como materia prima valiosa independientemente de los resultados. Quererse a pesar de. Qué difícil suena eso a veces. Lo es. También habla de cuidar la autoimagen, pero definiendo la belleza en nuestros propios términos, no por comparación ni por lo que dictan desde fuera. La belleza como actitud, dice. Me gusta eso. Y algo que me parece crucial y que a veces olvidamos, practicar el autorrefuerzo. Felicitarnos por los esfuerzos, por pequeños que sean. Hoy he conseguido salir a pasear aunque no me apetecía. Bien hecho. Llevar un pequeño registro de estos logros puede ayudar a contrarrestar la negatividad automática. Tomar conciencia de lo que sí hacemos bien. Exacto. Y está íntimamente ligado a esto la autoeficacia. ¿Qué es exactamente? Es la creencia en nuestra capacidad para afrontar las cosas. Es el motor de la motivación. Si no crees que puedes, ni lo intentas. Claro. Y las fuentes coinciden. No se construye pensando, se construye haciendo, poniéndose a prueba, enfrentando miedos poco a poco, en lugar de evitarlos. Cada vez que evitamos algo por miedo, reforzamos la creencia de no puedo. Y cada vez que lo afrontamos... Cada vez que lo afrontamos, aunque sea con dificultad, aunque no salga perfecto, nos demostramos lo contrario. Pues sí podía. Es un cambio de perspectiva importante. La acción como antídoto al miedo y a la sensación de incapacidad. Totalmente. Y claro, reconstruir implica también aprender a relacionarnos de forma más sana. Y eso nos lleva directamente al tema de los límites. Las guías ofrecen pasos muy claros para esto. Sí, porque sin límites sanos volvemos a caer en dinámicas dañinas.
El primer paso es identificar qué es aceptable para nosotros y qué no. Tenerlo claro. Conocernos. Eso es. Luego, y esto es fundamental, cultivar el autorrespeto, para darnos permiso a defender esos límites. Porque a veces sabemos cuál es el límite, pero no nos atrevemos a ponerlo. Cierto. Y después, comunicarlos. De forma clara, directa y firme, sin excusas interminables que le resten fuerza. Se puede ser empático. ¿Cómo? Pues diciendo algo como, entiendo que te gustaría que hiciera X, pero firme. Pero yo necesito Y, y no puedo hacer Z ahora mismo. Y mantenerse ahí, aunque la otra persona intente manipular con culpa o enfado. Es que eres egoísta. Ya no me quieres. Uf, esas frases. Ahí es donde la comunicación asertiva es clave. Ni agresiva ni pasiva. Firme y respetuosa contigo misma, contigo mismo. Hablando de apoyo interno. Podría sonar un poco abstracto, eso del comité de sabios que mencionamos al principio. ¿Cómo funciona en la práctica? Las fuentes lo presentan como una herramienta poderosa para contrarrestar la desvalorización que deja el abuso. Pues mira, es un ejercicio de imaginación activa muy interesante. Imagina que convocas mentalmente a un grupo de consejeros internos. Consejeros. Sí. Pueden ser personas que admiras, reales o históricas, figuras protectoras de tu vida, como un abuelo querido o una maestra, personajes que te inspiren sabiduría, o incluso tu yo del futuro, ese yo que ya has sanado y es fuerte. Vale. Les presentas mentalmente la situación de abuso, las dudas sobre tu valor, las mentiras que te creíste, y luego escuchas su veredicto. ¿Qué te dirían ellos? ¿Qué consejo te darían? Entiendo. Es como buscar una perspectiva externa sabia, pero generándola desde dentro, como si te prestaras sus voces. Exacto. El ejercicio suele guiar para escribir lo que cada sabio diría. Por ejemplo, soy tu yo del futuro, y te aseguro que saliste de esto, y eres increíblemente fuerte. O, soy figura admirada, y te digo que lo que viviste fue injusto, y no define en absoluto quién eres ni tu valor. ¡Qué potente! Ayuda muchísimo a desmontar las distorsiones implantadas por el abusador y a reconectar con la propia valía, con una verdad más sana. Es una forma de construir una nueva base segura interna. Y también buscarla fuera, claro, en personas reales de confianza. Y hablando de apoyo externo, una de las fuentes que consultamos, con una perspectiva cristiana, subraya la importancia vital de la comunidad. Sí, la Iglesia como familia espiritual dice, como lugar para practicar el amor genuino, la aceptación, y para encontrar ayuda en la restauración de relaciones, siempre desde la humildad y la empatía. Sí. Esta fuente, el libro Una vida con propósito de Rick Warren, aunque obviamente parte de un marco espiritual específico, conecta con temas universales de sanación que estamos viendo. ¿En qué sentido? Pues ofrece una visión sobre cómo encontrar sentido después del trauma, mirando más allá del propio dolor hacia propósitos que considera más grandes, ¿no? Argumenta que entender que la vida tiene un propósito, en su caso dado por Dios, puede dar significado, enfocar la energía y generar esperanza, incluso después de algo devastador. Describe 5 propósitos desde esa óptica. Adorar a Dios, tener comunión con otros creyentes, crecer espiritualmente, lo llama discipulado, servir a otros usando nuestros dones únicos, ministerio, y compartir el mensaje, misión. ¿Sí? Me pareció interesante el concepto de forma, así, en mayúsculas. Es un acrónimo en inglés, SHAPE, para descubrir ese ministerio o servicio adecuado para cada uno. Sí. La idea es que cada persona tiene una combinación única de formación espiritual, dones, oportunidades del corazón, lo que te apasiona, recursos, habilidades naturales, mi personalidad y antecedentes, tus experiencias vitales, incluidas las dolorosas. O sea, todo cuenta. Exacto. Reconocer y aceptar nuestra forma única, según esta fuente, nos ayuda a encontrar dónde podemos contribuir de manera significativa y sentirnos realizados. Y curiosamente resalta que incluso las debilidades o las heridas pueden ser usadas por Dios, haciéndonos más dependientes de Él, más humildes y más conectados a otros. Y esta perspectiva también advierte contra 2 trampas que nos alejan de vivir con propósito y que la verdad resuenan mucho con lo que vimos sobre autoestima y comparación. ¿Cuáles? La envidia, compararnos constantemente con otros y el ansia de complacer a los demás, buscar la aprobación ajena por encima de todo, vivir para lo que otros piensen. Totalmente. Clásicos obstáculos. Ambas nos desconectan de nuestra propia forma, de nuestro camino auténtico.
La solución que propone es muy similar a la que veíamos en autoestima. Dejar de comparar, celebrar los éxitos ajenos, enfocarse en el propio camino y buscar la validación interna, o, en este caso, la divina, por encima de la externa. Volvemos a la autenticidad. En el fondo, sí. Se trata de ser fiel a uno mismo y a ese propósito mayor si se cree en él. Bueno, hemos removido bastante tierra hoy, ¿verdad? Desde entender la oscura dinámica del abuso y su impacto tan profundo, Sí, ha sido intenso. hasta desenterrar herramientas muy concretas para sanar ese jardín interior, reconstruir la autoestima y empezar a trazar un nuevo camino con propósito. Queda claro que entender el trauma es importante, pero el foco de las fuentes está en la acción. Totalmente. Volver al presente, regular emociones, desafiar creencias dañinas y cultivar activamente el amor propio, no quedarse solo en la comprensión. Y un mensaje constante en todos estos materiales es que la sanación es un proceso, no es una línea recta ni una carrera de velocidad. Nada de eso. Requiere paciencia, muchísima autocompasión, ser amables con nosotros mismos en el proceso y la valentía de pedir y aceptar apoyo. Las herramientas están ahí. La atención plena, el diario, poner límites firmes pero amables, construir esa red segura de apoyo. Son cruciales. Y esos conceptos como la autoeficacia, creer que podemos actuar, y la aceptación radical, dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, nos dan como la fuerza para dar los pasos, ¿no? Nos dan el impulso, sí. Nos empoderan. Quizá, como sugería uno de los textos de forma un poco provocadora, la mejor venganza contra el daño recibido no es buscar revancha ni quedarse anclado en el rencor, sino dedicarnos con pasión a construir una vida rica en significado, basada en nuestra verdad recuperada y nuestros valores. Una vida que nos haga sentir, orgullosas y orgullosos de habitarla. Es una bonita forma de verlo. Transformar el dolor en propósito. Y tal vez la pregunta para llevarse flotando sería, ¿qué pequeño acto reparador diario, por mínimo que parezca, se puede empezar a practicar desde hoy mismo? Regalarse 5 minutos de calma, decir un no necesario aunque cueste, escribir una gracia amable hacia uno mismo en un post-it. Cosas pequeñas, pero significativas. Exacto. Y qué verdad sobre el propio valor, esa que quizás susurró nuestro comité de sabios interior mientras hablábamos, necesita ser escuchada y creída un poquito más hoy. El camino es único para cada persona, pero las herramientas y la esperanza, como hemos visto, están ahí. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ti.